Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Bien, mis hermanos, el domingo pasado, precisamente a raíz del Día del Padre, comenzamos una sección en esta serie de mensajes basados en el Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración, y hablábamos del Padre Celestial. En el día de hoy continuaremos con esta sección y quiero invitarle a que vamos a leer los versículos 1 al 9 del capítulo 6 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a leer del 1 al 9 para leer todo el contexto, en donde del 1 al 8 Jesús nos dice cómo no debemos orar y cómo sí debemos orar, y luego a partir del versículo 9 nos presenta la oración modelo. Vamos a leer del 1 al 8 y dice así la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En esta sección que hemos leído ya Jesús hablando de que no debemos hacer nuestra justicia delante de los seres humanos con el propósito de ser visto por ellos, con el propósito de recibir de los seres humanos la aprobación, de recibir el elogio, de recibir el reconocimiento, sino que nuestra justicia debe ser enfocada en Dios, dirigida a Dios y hecha para Dios, aunque los beneficiarios sean los seres humanos, en el caso de la limosna, que es la primera sección que presenta. Y en el caso de la oración, que se supone que es un ejercicio, una acción, una actividad, algo que hacemos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, Jesús nos dice aquí cómo no debemos hacerlo y cómo sí debemos hacerla la oración. Cómo no debemos hacerla como los hipócritas, que quieren ser vistos de los demás, sino que debemos tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. No importa el lugar, no importa la ocasión, no importa la posición donde estemos para orar, debe ser una comunicación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y luego en la segunda sección dice: no hagan como hacen los gentiles, como esas personas que no conocen a Dios. No hagan como esas personas que ellos, por sus palabrerías y sus vanas repeticiones, quieren ser reconocidos o escuchados. No. Jesús nos enseña la manera correcta como debemos orar, y dice que debemos orar reconociendo que antes de nosotros pedirle a Dios, ya Dios conoce nuestras necesidades. Y precisamente con eso en mente quisiera que leamos los siguientes versículos, los 4 versículos siguientes del 9 al 12, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Fíjense, mis hermanos, que Jesús dice: cuando ustedes oren, no oren como oran los que no conocen a Dios, porque ellos creen que serán escuchados por sus palabrerías, serán escuchados por sus repeticiones. Jesús nos dice en el versículo 8, que nuestro Padre tiene conocimiento de estas cosas mucho antes de que nosotros se la pidamos. Y fíjense entonces la oración modelo que da, como se le llama a esta oración, se le llama la oración dominical, porque es la oración que nos enseña el Señor, no porque se haga los domingos. Recuérdense que la palabra dominus significa Señor o señorío. Entonces se le dice oración dominical, de oración de Dominus, de lo que significa la oración del Señor, la oración modelo del Señor. Y en esta oración modelo, fíjense que es una oración breve, bastante breve, 4 versículos. Si usted cronometra el tiempo en el que usted puede decir esta oración, es un tiempo breve. No hay vanas repeticiones, no hay nada absolutamente que presente esta oración que sea innecesario. Todo es sumamente necesario, todo es sumamente puntual. Claro, con esto no estamos diciendo de que usted no debe tomarse de 1 o 2 minutos en una oración. No. Si está prohibida la vana repetición, pero tampoco usted va a estar todo el día dándole oraciones flecha al Señor, una oración cortitita, una oración breve. No, es un tiempo para disfrutar entre padre e hijo. Es un tiempo para la intimidad, para la comunión entre padre e hijos. Pero imagínense ustedes, como decíamos el domingo pasado, de un hijo que se acerca a su papá y todo lo que le dice es la misma frase y se la repite una y otra vez, la misma frase. No, Jesús nos está diciendo que cuando nosotros hablemos con el Padre, en primer lugar, tomemos en consideración que ya Él todo lo sabe. Por tal razón, lo que digamos, digámoslo del corazón. Aprovechemos ese tiempo para reflejar nuestro corazón en esta oración. Y me gustaría, de hecho, leer brevemente la estructura que presenta William Hendriksen en su comentario de esta oración del Padre Nuestro, y dice que en primer lugar lo que se ve en esta oración es su brevedad, como les decía. Eso es algo corto, pero enfocado, dedicado de manera específica a lo que hay que hablar, sin desperdicios. Y sigue diciendo Hendriksen: la oración consiste de 2 partes. Una invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, y 6 peticiones, o 3 partes si la conclusión, porque tuyo es el reino y el poder, etcétera, se considera parte de ella, con un total de aproximadamente 70 palabras. 70 palabras que vamos a ver, mis hermanos, que es mucho lo que hay que analizar en estas 70 palabras. Porque aunque es una oración sencilla, no es una oración simple. Aunque es una oración corta, es una oración que no se le queda nada pendiente. Es decir, fíjense que decíamos que es una oración sin desperdicio, porque todo lo que se menciona allí es necesario, pero además, no solo es que todo lo que se menciona allí es necesario, sino que todo lo necesario se menciona allí. Se menciona, todo lo que se menciona es necesario, y todo lo necesario se menciona en esa breve oración de 70 palabras que Jesús enseña a sus discípulos. Otra de las características que presenta Hendriksen en su análisis de esta oración es la prioridad que señala, en armonía con el hecho de que según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la gloria de Dios es importante por sobre todos los demás. Las primeras 3 peticiones tienen referencia al nombre, al reino y a la voluntad del Padre. Las necesidades humanas es la segunda parte: pan, perdón de los pecados y victoria sobre el malo toman el segundo lugar.
Otra de las características que vemos en esta oración es su extensión, como decíamos, 6 peticiones. 3 con relación a la gloria de Dios y 3 con relación a las necesidades humanas. De esta manera, mis hermanos, nosotros podemos ver cómo esta oración modelo, esta oración que nos sirve de base, que nos sirve de estudio para que nosotros analicemos qué cosa debemos pedir en nuestras oraciones, a qué cosa debemos enfocarle nuestro tiempo en nuestras oraciones. Y sigue diciendo Hendriksen aquí, y con esta otra cita termino de la cita de Hendriksen. Dice: la naturaleza universal y extensiva de estas peticiones se nota por el hecho de que tienen referencia no solo a la gloria de Dios, que son las primeras 3 peticiones, sino también a nuestras necesidades, las 3 últimas. No solamente a nuestras necesidades físicas, que es la 4ª petición, sino también a las necesidades espirituales, que es la 5ª y la 6ª. No solamente a nuestras necesidades del presente, que es la 4ª petición, sino también a nuestras necesidades con referencia al pasado, que es la 5ª, y aún a nuestra necesidad futura, que es la 6ª. Finalmente, en esta oración el orador lleva al trono de la gracia las cargas que no solamente son propias, sino también las de sus hermanos, nuestros pecados, nuestro Padre. Todo está incluido en estas 6 breves peticiones. Ciertamente este es el patrón perfecto para nuestras oraciones. El patrón perfecto, el patrón a seguir. Y hoy, si el Señor nos lo permite y el tiempo nos alcanza, queremos continuar precisamente donde nos quedamos el domingo pasado, en el versículo 9, porque ustedes recuerdan que comenzamos de que mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El domingo pasado vimos esta primera parte de Padre. Este concepto, era importante nosotros analizar detalladamente el concepto de Padre que nos presenta la Biblia y el concepto de Padre que tenemos hoy en día en la sociedad donde nosotros vivimos. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos con relación al concepto de Padre? ¿Qué representa para nosotros? Y nosotros debemos reconocer de que el concepto de Padre presentado en la Biblia, cuando lo comparamos con el concepto de Padre de hoy en día, hay una distancia muy grande. El concepto, la figura paterna ha sido caricaturizada, ha sido satirizada, ha sido ridiculizada, y como les decía a ustedes, hoy en día con las diferentes ideologías que lo único que van a producir es hecatombe, lo único que van a producir es confusión, lo único que van a producir es desorden. Todas esas ideologías que están en contra de la autoridad, en contra de lo natural, en contra de lo que lleva toda la existencia humana demostrándose que es lo correcto, pero hoy ellos quieren transitar por nuevas vías que no son nuevas, porque las vías que están en contra de lo que Dios establece no tienen nada de nuevo. Son las mismas que usó Satanás para decirle a Eva: con que Dios os ha dicho. Y luego le dice: no será así, porque sabe Dios que el día que comáis de este árbol seréis como Él. ¿Y sucedió eso? No. Esto que plantean estos ideólogos, que ellos se presentan como muy modernos, eso no es nada moderno. Es el mismo engaño de siempre. Cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, cuando usted va en contra de lo establecido por Dios, usted simple y llanamente está haciendo lo mismo que Satanás ha hecho todo el tiempo. ¿Y qué es lo que Satanás ha hecho todo el tiempo? Contradecir lo que Dios tiene establecido. Por eso Dios
Dice en su palabra, Dios manda de que los hijos deben honrar a su padre y a su madre, deben respetar a su padre y a su madre, con una sentencia fuerte, y es una sentencia de muerte al que no honre a su padre y a su madre. Pero hoy en día vemos cómo estamos en una sociedad donde todo lo que tiene que ver con autoridad es socavado. Y veíamos ese concepto. Ustedes recordarán, mis hermanos, cómo el mismo Dios hace mención de esto en Malaquías 1:6, cuando decía: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. Es decir, está reclamando esto. También el padre, como decía en el domingo pasado, era quien dictaminaba la dirección de la familia. Eso lo veíamos en Génesis 42, cuando Jacob ordena a hombres ya con hijos y algunos hasta con nietos de cómo debían conducirse. Luego también vemos la gran relevancia, la gran importancia que Jesús le da a todo esto. Y Él viene a obedecer precisamente la voluntad del Padre. Jesús dice que sus hermanos y su madre son aquellos que cumplen la voluntad del Padre, y lo que hace distintivo de si verdaderamente somos o no cristianos es nuestra obediencia al Padre. De esta manera hablamos entonces de nuestro Padre celestial. Ya no solo el concepto de Padre, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre no es un Padre tirano, no es un Padre caprichoso como los padres humanos, como nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11, de manera especial en el versículo 10, dice de la siguiente manera: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose al Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Mis hermanos, fíjense que es interesante que aquí nos dice: nuestros padres nos educaban como a ellos les parecía, es decir, como ellos habían sido educados, como ellos habían sido enseñados, pero también el Padre Celestial nos enseña para lo que nos es provechoso, porque necesitamos seguir la dirección del Padre. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más debemos obedecer a nuestro Padre Celestial? Pero además, esta frase, Padre nuestro, no solo es Padre, también es nuestro Padre. No es solo Padre, no es mi Padre, es el Padre nuestro, es nuestro Padre. Y usted se preguntará, ¿pero qué relevancia tiene el que digamos Padre nuestro, o que yo diga Padre celestial, o que yo diga mi Padre? ¿Por qué Jesús nos dice que debemos orar Padre nuestro? Cuando Jesús nos enseña a orar de esta manera, nos está enseñando una cosa sumamente importante, y es la conciencia colectiva que los cristianos debemos tener. Es la conciencia de familia que nosotros los seres humanos debemos tener. Jesús sabe muy bien
que el ser humano después del pecado es muy individualista, es muy egocéntrico y solo él está en lo correcto. Recuerden el caso de Adán antes de pecar y Adán después de pecar. Cuando Adán recibe a Eva antes de pecar, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán, cuando Dios le refiere de su pecado, ¿qué es lo que hace después que pecó? Culpar a Eva. De ahí en adelante los seres humanos siempre creemos que los malos son los demás, pero yo soy bueno. Analicemos, mis hermanos, cómo ha sido todo esto hasta el día de hoy. Tenemos que en la iglesia local a la que pertenecemos, nosotros nos consideramos que nosotros somos buenos cristianos, pero los otros no. Y si analizamos nuestra propia denominación, encontramos que la iglesia de nosotros, esa sí es la buena, pero las otras no. Y cuando comparamos entonces nuestra denominación con las demás, ahí lo que decimos es nuestra denominación es la buena, no la de los demás. Y así sucesivamente nos vivimos excluyendo. Es decir, dentro de los grupos cristianos mi grupo es el mejor. Ahora dentro de mi grupo la iglesia mía es la mejor. Dentro de mi iglesia yo soy el mejor. Pero ¿qué dice Jesús? No. Cuando tú vayas a orar, ora, Padre nuestro. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en mente esto? Jesús nos está enseñando a orar tomando en consideración a nuestros hermanos. No debemos ser egoístas al orar. No debemos ser egoístas y solo pedir por nosotros y solo creernos nosotros que somos hijos de Dios y que los demás no. Mis hermanos, además de tú y yo, además de mí en la iglesia, el Padre tiene otros hijos en la iglesia que son mis hermanos. Pero además de mi iglesia, las demás iglesias, las demás denominaciones, como dice ese coro evangélico, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano, que tú eres mi hermano. Es decir, nosotros debemos, si nosotros fuéramos conscientes en esta parte, hubieran menos divisiones, hubieran menos daños en ese sentido, mis hermanos. Porque es una pena ver cómo la iglesia se fragmenta, cómo cada quien se cree él exclusivo como creyente. Pero en toda la oración modelo siempre debemos orar en plural. En ninguna de las peticiones que vamos a ver aquí la vamos a ver en singular. Cuando oramos por alimento no decimos y el pan de cada día dámelo. No. Y el pan nuestro de cada día. No solo debo orar por el pan mío, debo orar por el de mis hermanos. Pero también cuando pido perdón digo, y perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos, no solo debo pedir perdón por mí, debo pedir perdón por mis hermanos. Pero también dice, y no nos metas en tentación. Es decir, no solamente debo pedirle a Dios que me sostenga, que yo pueda seguir firme, sino que también mis hermanos. Por eso es que Jesús dice, Padre nuestro. Padre nuestro. No es solo mi Padre. No debo orar de manera egoísta. Debo orar teniendo conciencia de que yo pertenezco a una familia. Pero ¿qué sigue diciendo? Que estás en los cielos. Es sumamente interesante, mis hermanos, cómo Jesús en esta frase nos presenta a un Dios cercano, un Dios íntimo, un Dios que es mi Padre. Y con mi Padre yo tengo una relación muy estrecha. De hecho, la imagen que presenta Jesús allí es la imagen de ese niño de 5 años, 4 años, que cuando ve a su papá, no importa dónde está, él corre a abrazar a su papá.
hay una cercanía, hay una estrechez, hay una familiaridad, hay toda una gran relación íntima entre padre e hijo. Y así como es nuestro Padre, pero dice que estás en los cielos. Es nuestro Padre, pero no está a nuestro nivel. Es superior a nosotros, sumamente superior a nosotros. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, no es como yo. Aunque Él me llame su hermano en el caso de Jesús, aunque Él me llame su hijo en el caso del Padre Celestial, no somos iguales. Yo debo reconocer que Dios está en el cielo. Y esa expresión de Padre Celestial tiene muchos significados. Es mucho lo que podemos hablar de esto. Es mucho lo que nosotros podemos analizar de esto. Pero cuando hablamos de que es nuestro Padre Celestial, lo primero que debe llegarnos a la mente es su excelencia, su grandeza, su poderío. Estamos hablando que nuestro Padre que está en los cielos es excelso. No es cualquiera, es sublime. No es cualquiera. Su grandeza, su poderío es inmenso. Yo debo reconocer la majestad de Dios. Yo debo reconocer esos atributos de excelencia en Dios cuando yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Está en los cielos, dándonos a entender de que Él es sublime, de que Él es excelso, de que Él es majestuoso, poderoso, todopoderoso. Y vuelvo a repetir, esos atributos de excelencia y majestad de Dios deben estar en nuestra mente al momento de orar. Mis hermanos, si fuera así, cuando nosotros entramos al trono de la gracia, en ese momento especial de oración, si nosotros nos detuviéramos a meditar un poquito más en la grandeza de Dios, en el poderío de Dios, en la inmensidad de Dios, en su amor y misericordia para con nosotros. Óigame, cuando nosotros nos exponemos a estas características de Dios, debemos pensar, oye, pero qué sencillo es el problema que yo le traigo a un Dios tan grande. Si cuando yo entro a la presencia de Dios con mis problemas, mis preocupaciones, mis luchas, mis dificultades, mis carencias, mis necesidades, si es que en dado caso el saber que estoy hablando con mi Padre no es suficiente, debe ser suficiente el saber que es un Dios excelso, todopoderoso. Por eso cuando Jesús dice, cuando tú vayas a orar, no te afanes tanto por las grandes peticiones que tengas, no, porque tu Padre tiene conocimiento. Y más adelante, en este mismo Sermón del Monte, Jesús dice, vuestro Padre Celestial tiene contado aún las hebras de vuestro cabello. Hay un control minucioso. Si nuestros padres terrenales, siendo malos, tienen buen cuidado de nosotros, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre amado, cuánto más nuestro Padre que todo lo sabe, no solo nos ama, todo lo sabe, nada se le escapa. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y recordamos esa soberanía, nos debe llamar la atención. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Nuestro Padre
celestial está en los cielos. Y nosotros también debemos anhelar aquellas cosas donde está nuestro Padre, porque allí donde está nuestro Padre es donde nosotros debemos desear estar. Como nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Leí de la palabra de Dios para todos. Mis hermanos, siempre que nosotros comenzamos a orar y decimos Padre nuestro que estás en los cielos, yo debo recordar la grandeza y majestad de Dios, pero también debo recordar que allí donde está mi Padre es donde debe estar mi tesoro, que allí donde está mi Padre es donde deben estar mis anhelos. Y quiero citar nuevamente a Hendrickson en lo que dice de esta frase. Dice: reflexiónese nuevamente las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. Hacen que los hijos de Dios sientan que son peregrinos aquí abajo y que su verdadero hogar no está aquí sino en los cielos. Es consolador saber que no solamente desean los hijos estar donde está el Padre, sino que el Padre también desea que sus hijos estén donde está Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por eso es que Cristo nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque allí es que está nuestro Padre. Donde está nuestro Padre es que está nuestro hogar. Donde está nuestro hogar es donde viviremos permanentemente. Por ahora somos peregrinos, como nos dice en Colosenses capítulo 3 que acabamos de leer. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo de la muerte. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde deben estar nuestros enfoques? ¿Dónde deben estar nuestros anhelos? ¿Qué es lo que debemos desear? Estar enfocado en esas cosas de nuestro Padre Celestial, que agradan a nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para analizar esta frase, santificado sea tu nombre, yo quiero que primero hagamos conciencia de la palabra nombre. ¿Qué significado tiene esto de nombre? Mis hermanos, cuando una persona tiene un gran nombre que cuidar, cuando una persona pertenece a una familia con un gran nombre que cuidar, es una persona que se va a privar de hacer cosas que los demás seres humanos comunes hacen sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujo. Pero esa persona que tiene un nombre que cuidar se cuida bastante. Mis hermanos, en todos los tiempos, en todas las culturas, aún en nuestros tiempos, pero en los tiempos bíblicos mucho más, en las tierras bíblicas mucho más, hoy por hoy en las tierras orientales hay grupos que ellos se cuidan de hacer muchas cosas por cuidar el buen nombre de su familia. Mis hermanos, aún en nuestras culturas, aún en esta sociedad, ustedes van a encontrar que hay personas que hacen ciertas cosas y hay otros que dicen:
yo eso no lo puedo hacer. Y cuando le preguntan, ¿y por qué tú no lo puedes hacer? No, yo tengo un nombre que cuidar. En mi familia eso no se hace. No es que a esa persona no le gustaría hacer lo que el otro ve al otro haciendo, le gustaría, pero por cuidar su buen nombre, por cuidar su reputación, por cuidar la reputación de su familia, se cohíbe de hacer cosas que le gustaría hacer, mas no le conviene. Mis hermanos, y precisamente para hablar de nombres, de dignidades que cuidar en una familia, quisiera referirme a la realeza, porque precisamente hay un tema en el tapete, y es el tema de la salida de Harry y de Meghan de la familia real inglesa. Las familias reales en todos los tiempos, en todos los lugares, se cuidan mucho de su reputación y de su dignidad. Fíjense que de hecho, y vuelvo a repetir, voy a hablar más de la familia real inglesa porque voy a usar este evento que todos conocen o quizás deberían conocer, pero además es algo que usted lo puede corroborar en internet, lo puede buscar. ¿Cómo es el protocolo de estricto en la familia real inglesa? Lo primero es que, si bien es cierto que pertenecer a la realeza inglesa tiene sus beneficios, no menos cierto es que tiene sus responsabilidades también. La realeza no puede vestir como le dé su gana. Hay un protocolo al vestir. No debe vestir como quiera. Hay un protocolo, hay exigencias al vestir. No debe llevar una vida disoluta como él quiera o ella quiera, sino que nuevamente hay lineamientos. ¿Por qué? Mis hermanos, la familia real no solo representa los intereses de la familia real, sino que también representa la dignidad del pueblo inglés y del pueblo holandés. Representa la dignidad. Es como esa familia modelo, es como cada inglés, cada holandés se debe sentir satisfacción, debe sentir orgullo por la reina que tiene, por la familia real que tiene, y por eso se debe cuidar mucho la imagen de la realeza. En estos días también la realeza española, el rey de España, hizo algo que para mí, algo emblemático. Y él renunció a la herencia de su papá, el ex rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque hay una investigación con relación a un posible a recibir un dinero no justificado de parte de Arabia para la construcción de un metro de una compañía española. ¿Y por qué eso está bajo investigación? El rey Felipe VI, creo que se me fue ahora mismo, perdonen mi memoria, públicamente renuncia a toda la herencia que provenga del patrimonio de su papá y también excluye del presupuesto real los gastos de su papá. Es decir, no pueden usar dinero de la corona para los gastos del papá. ¿Por qué? Él dice: la familia real debe ser un modelo
de moral, un modelo de dignidad, de limpieza. Pero antes de eso, ya le había quitado el título que tenía su hermana, su hermanita, padre y madre. Le había quitado el título de duquesa que tenía, porque precisamente se había visto envuelta en un escándalo de corrupción. Oiga cómo este rey está protegiendo la dignidad de su buen nombre en la familia real. Precisamente, mis hermanos, es interesante, y con esto que voy a decir ahora, no quiero referirme ni a favor ni en contra de la salida de Harry y de Meghan de la familia real inglesa. En primer lugar, no me considero con la capacidad ni mucho menos para yo estar juzgando ese tipo de cosas. Simple y llanamente lo que voy a hacer es un análisis a la distancia de una persona poco conocedor de ese tema. ¿Por qué salen Harry y Meghan de la familia real? Hay varias cosas que nosotros debemos tomar en consideración, y es que pertenecer a la familia real tiene sus beneficios, como les decía, pero también tiene sus exigencias. No voy a decir si todas ellas sean correctas o no, vuelvo a repetirle, yo no me considero un experto en esa materia, pero sí hay ciertos detalles que me llaman la atención. Es la primera historia donde la plebeya, como se le llama a todo el que no es de sangre real, llega a la realeza y saca al príncipe de la realeza. No solo sale ella, sino que saca al príncipe de la realeza. Pero ¿por qué a Harry? Mis hermanos, ustedes recordarán, porque eso es de conocimiento público y el que no puede ir a internet, ahí están los medios, de la vida un poco desordenada que llevaba Harry en su adolescencia. Y cómo este joven, un poco, digamos, inmaduro en muchas de sus acciones, preocupaba bastante a la realeza. La misma reina públicamente dijo que se sentía muy satisfecha el hecho de que Harry entrara al ejército cuando él entró al ejército. Ustedes recuerdan los escándalos que de pronto estaba, que en discotecas, que en lugares que su investidura no le permitía, que su estatus no le permitía. Y fíjense cómo precisamente esta joven, ¿por qué le resultó tan fácil salir de la realeza? Y vuelvo a repetir, este es un análisis ya no fuera de mi área, pero no muy exhaustivo. Meghan tiene una cosmovisión diferente a la cosmovisión de esas otras mujeres de la realeza, y es que Meghan, como americana al fin, ustedes saben que la cultura americana lo que más persigue es la libertad, y muchas veces en ese buscar la libertad se cae en libertinaje. No estoy diciendo que ella hizo eso, estoy hablando de lo que muchas veces vemos aquí en América, y hay una cultura de que usted sea libre, que no tenga ningún tipo de ataduras. Y miren, eso tiene sus bemoles, porque en primer lugar, el único que es verdaderamente libre es el que Cristo lo hace libre. De lo contrario, no es plenamente libre. Pero vamos a decir que en busca de esa plena libertad, estamos en una cultura cuyo eslogan es: si te gusta, hazlo. Si te gusta, hazlo. De hecho, ya solo es
una frase que dice just do it. Ya ni siquiera es la frase completa de si te gusta, hazlo. Lo que te dice es hazlo. Just do it. Hazlo. Y por eso, por esta cosmovisión que ama más esa libertad, porque vuelvo a repetir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo dice que el único que es verdaderamente libre es el que Él liberta del pecado. De lo contrario, todas esas personas que están en busca de la libertad, persiguiendo la libertad, teniendo grandes batallas por la libertad, creyéndose libres, lo que son es esclavos del pecado. Y a veces se cree que hacer lo que a usted le dé la gana, eso es sinónimo de libertad. No necesariamente. Porque usted puede estar haciendo lo que a usted le dé su voluntad y usted ser un esclavo de una mala voluntad. Entonces, fíjense cómo esta pareja, esta familia ya, porque aunque la decisión fue de los padres, incluye al hijo, sale de la familia real. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos prefieren la libertad que estar en esas condiciones. Ahora bien, mis hermanos, yo entiendo que para ellos hacer cosas desacertadas, perteneciendo a la familia real, es mejor lo que han hecho. Es mejor salir de la familia real, no estar disfrutando de los privilegios, y entonces no querer cumplir con las responsabilidades. Mis hermanos, y si eso es la familia real inglesa, que tiene un nombre que cuidar, que tiene un nombre que proteger, cuánto más nuestro Padre Celestial tiene un nombre excelso, cuyos hijos pueden manchar, pueden mancillar. ¿Quién es más excelso, Dios o la reina Isabel, la reina de Inglaterra? Ni siquiera la comparación cabe en la mente. Por supuesto, Dios es más excelso, Dios es más sublime. Y si la corona real tiene un nombre que cuidar, mucho más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, su nombre debe ser santificado. ¿Entendemos, mis hermanos, el impacto que quiere decir esto de tu nombre? Estamos hablando de ese nombre excelso de Dios. Estamos hablando de la reputación de Dios. Estamos hablando de su grandeza. ¿Le importa a Dios su nombre? Claro que sí. En Ezequiel capítulo 36, versículos 16 al 38, Dios le dice al pueblo de Israel cómo Él, por amor a su nombre, por amor a su reputación, porque ellos como nación habían dañado la reputación de Dios, y Dios restaura su nombre, su reputación, por amor a su nombre. Y voy a leer rápidamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová.
y de la tierra de él han salido. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más a hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifique de todas vuestras iniquidades. Y así sigue diciendo hasta el versículo 38, y al final en el versículo 38 dice: y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que está buscando el Señor aquí? Que su nombre sea honrado, que su nombre sea limpiado. A Dios le importa su reputación. ¿Y por qué es blasfemado el nombre de Jehová Dios por el pueblo de Israel en esos lugares? Nos dice claramente que el nombre de Dios es blasfemado por la mala conducta de ellos. Mis hermanos, es importante que nosotros sepamos, por asunto de tiempo tengo que ir cortando, que cuando nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis hermanos, ¿quiénes son los que deben santificar el nombre de Dios? Los inconversos. No, somos nosotros los que debemos santificar el nombre de Dios, porque es sencillo. ¿Quiénes son los que manchan el nombre de una familia? Los que pertenecen a esa familia. ¿Quiénes son los que le causan mala reputación a un hombre, a una persona? Sus hijos. Los hijos de los vecinos, los hijos de las otras personas, no nos causan mala reputación a nosotros. Hay en lugares, y nosotros los latinos lo sabemos muy bien, hay en lugares que cuando alguien hace algo, lo primero que preguntan es: ¿y de quién es hijo? Y usted pensará, pero bueno, es un adolescente. No, estamos hablando de un hombre viejo, un hombre hecho y derecho. Y lo primero que preguntan: ¿y de quién es hijo? Oh, ese es hijo de fulano. No, yo no puedo creer eso.
Yo no puedo creer que este delincuente sea hijo de fulano, un hombre tan limpio, un hombre tan pulcro, un hombre tan bien portado. ¿Y qué sucede cuando aparte de ese llega otro y mancha el nombre del papá? Ya dicen, bueno, tan buena familia que era. Anteriormente eso nunca se había escuchado de esa familia. Tan buena familia que era. Mis hermanos, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, somos nosotros los hijos que le hemos dicho Padre nuestro. Somos nosotros los responsables de santificar el nombre de Dios. ¿Y por qué santificar el nombre de Dios? Hay familias que se dan a conocer por ciertas características. Y se dice, en esta familia, todos los miembros de esta familia son hombres valientes. Aquí no hay cobarde. Y cuando aparece un cobarde en esta familia, mancha la imagen de esta familia. Porque la valentía es el distintivo, es el sello insigne de esta familia. ¿Y cuál es el sello principal de la familia de Dios? El sello principal de Dios el Padre. ¿Y cuál es el sello principal que Dios el Padre da a conocer de sí mismo? Es la santidad. Es el único atributo que Dios presenta en la Biblia como que Dios es santo, santo, santo. No queremos dar a entender como que los otros atributos de Dios sean menores. No. Todos los atributos de Dios son plenos. Pero por algo Dios hace énfasis en la santidad. Dios es santo, santo, santo. Y la santidad es la antítesis del pecado. Es lo contrario del pecado. Y el pecado es totalmente lo opuesto a la santidad. Por eso, cuando nosotros como cristianos decimos santificado sea tu nombre, nosotros debemos tener conciencia que al Padre nuestro que estás en los cielos, que es sublime, que es excelso, lo que más le interesa es que sus hijos den a conocer su santidad. Más que cualquier otra cosa. No solo es su poder, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La santidad debe ser pregonada por el pueblo de Dios. Pero solo hablar, no, debe ser vivida también. Por eso es que Dios le está reclamando al pueblo de Israel: mi nombre es blasfemado entre los demás por causa de ustedes. En Romanos capítulo 2 versículos 23 y 24 el Señor nos habla a través del apóstol Pablo diciendo lo siguiente: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí, es refiriéndose al pasaje que leímos y refiriéndose también a Isaías 52, 5 y 6. Mis hermanos, nosotros debemos exaltar ese atributo sobresaliente de Dios que es la santidad a través no solo de conocer lo que es lo correcto, sino de vivir lo que es lo correcto. De nosotros vivir una vida santa, de nosotros llevar una vida apartada del pecado, no solo en la iglesia, en todos los lugares, en mi trabajo, en el lugar donde yo estudio, en el sector donde yo vivo, con los miembros de mi familia, donde quiera que yo estoy, soy hijo de mi papá. Y mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial es santo, santo, santo. Mis hermanos, nosotros tenemos que santificar el nombre de nuestro Padre donde quiera que estamos. ¿Y cómo santificamos el nombre de nuestro Padre? Apartándonos del pecado. No hay otra manera.
No es diciendo que somos santos. No es diciendo que pertenecemos a tal o cual denominación. No es diciendo que oramos y ayunamos. No. Es apartándonos del pecado que nosotros santificamos el nombre de Dios. El pecado y la santidad son mutuamente excluyentes. Por eso Dios aborrece el pecado. Porque el pecado es algo totalmente en contra de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. La característica predominante de la familia de Dios tiene que ser la santidad, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Es una pena, mis hermanos, que el tiempo se nos haya terminado. Pero quiero leer estos 2 versículos. 3 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, la pregunta es: ¿qué harás con tu vida? ¿La usarás para traer gloria al nombre de Dios? ¿Que sea santificado su nombre? ¿O la usarás para que el nombre de nuestro Padre Celestial, la usarás para que el nombre de tu Padre Celestial sea blasfemado? ¿Cómo usarás tu vida? Con tu vida, con tu conducta. Cuando los demás te vean en tu diario vivir, ¿van a blasfemar el nombre de Dios? Por eso que yo no creo en los evangélicos. Miren, hay personas que lo que hacen es apartar a los demás de Dios con su conducta, y así es, por eso es que yo no soy nada. No, que donde quiera que tú estés tengan que decir verdaderamente que Cristo vive en el corazón tuyo, en el corazón mío. Recuerdo, y con esto termino, el caso de un hermano en Dominicana que de lejos alguien fue y se le acercó y le dijo: tú eres cristiano, ¿no, verdad? Y él le dijo: sí. ¿Cómo tú lo supiste? Le dice: porque nadie hace lo que tú hiciste si no es cristiano. Solo un cristiano hace eso. Qué pena cuando a veces alguien dice lo contrario. Y no diga que tú eres cristiano. Que no digan eso de ti, mi hermano. Mis hermanos, y si antes nuestra conducta no había sido adecuada, pongámonos como meta que desde hoy en adelante yo viviré a la altura de la familia a la que pertenezco. Viviré a la altura de la dignidad de la familia a la que pertenezco. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nos dice el apóstol Pedro. Mis hermanos, pertenecemos a la familia de más dignidad en esta tierra, y es la familia de Dios. Vivamos a la altura de la familia a la que pertenecemos. Vivamos a la altura y la dignidad de esa investidura que Dios nos ha dado al hacernos sus hijos. Oremos. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.